Bueno, entonces la semana pasada estuvimos charlando y les compartí un video sobre Bonampak y ya iniciándonos en el segundo periodo maya. Decíamos que vamos a encontrar un periodo temprano maya vinculado al siglo II, ¿no? En donde va a tener y al siglo III, ¿no? En donde va a tener una influencia, sí, se lo ubica en el 200 aproximadamente, va a recibir influencia de Teotihuacán, y ya luego una caída de esta región del Petén, de esta región cercana a Guatemala, Belice, ¿no? Y nos vamos hacia más al norte, podríamos decir, a un segundo periodo, lo que se ha dado en llamar los mayas de las tierras altas, más sobre el Golfo de México. Tulum es una ciudad de ruinas mayas de esta segunda etapa, Chichén Itzá, es decir, las ciudades más conocidas y que más nombre tienen y difusión tienen, pertenecen a esta segunda etapa. Hay un periodo como de disminución de este desarrollo que se da entre el 450 y el 600, pero ya podríamos decir el periodo de esplendor de lo que podríamos decir el clásico tardío maya se da entre el 600 y el 800. Siempre estamos en nuestra era, ¿no? Entonces decíamos, una primera etapa del 200 al 450 aproximadamente en la zona más al sur, decíamos en la zona selvática, y nos ubicábamos en la región del Petén, y luego diríamos, una caída de estos centros, fueron incendiados muchas de estas ciudades, se van a ir expandiendo, ¿no?, esta cultura, va a haber una disminución de este florecimiento que habían logrado, y para el 600 ya tenemos el florecimiento maya, quizás el más conocido. En especial, bueno, yo ahí les dejo un mapita con centros, ¿no?, para que vean la cantidad de centros de cultura maya en esto que se llama, diríamos, en esta segunda etapa. Voy a tratar de no detenerme tanto en cada diapositiva si miramos más imágenes. Y entonces me interesa detenerme en esta ciudad, una ciudad maya, cuyas ruinas se encuentran. Ahí les comparto un mapita, tienen las referencias de estos centros. Hemos hablado del urbanismo desde Teotihuacán, ¿no? Decíamos de la ciudad como centro sagrado, como espacio de hierofanía, de manifestación de lo sagrado, pero también decíamos como estas ciudades como centro de vivienda, en especial de la vivienda de los gobernantes que están vinculados a lo sagrado, como centros ceremoniales a donde se acudía con las ofrendas y demás, en donde van a estar los templos, y en donde vamos a poder observar las ruinas, los restos de estos edificios. Si ustedes observan, van a ver, bueno, el juego de pelota, la reitera, eso lo hemos estado hablando, que era como una característica que lo vamos a ver en estas distintas culturas en Mesoamérica. Lo que sí vamos a entrar a ver que se va a volver más grande la cancha. ¿Se acuerdan que hablábamos de la cancha del juego de pelota de Chichén Itzá? Chichén Itzá va a pertenecer a esta segunda etapa, ¿no? Por el otro lado, bueno, los palacios, los templos que van a albergar criptas funerarias. Voy siguiendo el mapita del sitio de Palenque actual. Y otra cosa me interesa que se ubique, que quizás el esplendor de Palenque se da
por 100, 150 años aproximadamente, a partir del 600, a cargo de un rey. Decíamos que las estelas no solo representaban a estos gobernantes, sino que también quedaban los glifos, de manera que nos queda la escritura de quiénes eran, cómo se llamaban, qué acciones habían hecho. Todo eso está escrito, ¿no?, en documentos de piedra, podríamos decir, ¿no? Que era el rey Pacal y sus hijos, y fue en el periodo en el que ellos gobernaron Palenque, el periodo en el que logra una mayor magnificencia, ¿no? Va siguiendo un terreno que es bastante ondulado. El río que ustedes ahí observan que recorre y que cruza la ciudad de Palenque, va a ser, es un río que se llama Otulum, que ya se lo olvidaron. Un tramo del río va a ser desviado su curso, va a ser canalizado y llevaba agua para el palacio. O sea que tenían agua en el palacio. Fíjense, estético, ¿no? En este caso, el palacio de Palenque probablemente fue construido en un largo proceso, por lo que se fue analizando, aproximadamente hablan de unos 100 años, ¿no? Entonces hay una parte que serían los edificios norte, que van del norte a sur, la parte interior, en donde se ven las columnas exteriores, la torre, ahí esa sí queda de pie, la casa E, así como se la diferencia, estaba, imagínensela, toda pintada de blanco y decorada con flores, ¿no? Incluso hay una inscripción que la llamaba la casa de la flor blanca, ¿no? En el interior del palacio hay una distribución de paneles, ¿no?, o sea, placas, que iban relatando la subida al poder de los distintos soberanos, de los distintos gobernantes, y escenas de la vida, podríamos decir, en la corte, que lo que permiten observar es que era una vida bastante lujosa, ¿no? El estilo, esto que veníamos hablando ya cuando hablábamos de Copán, tan minucioso, tan lineal, tan detallista, de la representación, se exacerba, logran un gran perfeccionamiento técnico, es decir, no hay nada construido en forma estandarizada, sino que cada objeto, cada representación tiene cualidades específicas. El trono de la casa E, colocado bajo la placa conmemorativa del Palacio Oval, y ahí lo que pueden ver es el portal que da acceso al patio este, ¿no? Ese portal está enmarcado por una imagen de un dragón bicéfalo, ¿no?, que estaba hecho con estuco, que retoman un modo de construir de piedras negras. Bueno, sigo en la próxima porque me volvió a quedar raro. Este también es un edificio que pertenece a Palenque, llamado Templo o Palacio de las Inscripciones, que tiene como característica que veníamos observando de Mesoamérica. ¿Se acuerdan que hablábamos de el sistema constructivo de talud tablero, ese sistema escalonado, digamos, esos escalones que se van armando, y decíamos pirámides escalonadas, o sea, no son lisas, sino que están construidas a partir de escalones. Una escalera central y coronado con estas, ya fíjense que se vuelve menos horizontal, es decir, más horizontal, no domina la verticalidad que veníamos viendo en los mayas de tierras bajas, sino aquí en la zona de tierras altas vamos a ver
una mayor horizontalidad, no la horizontalidad teotihuacana, ¿no? Quiero que vean las direcciones que marca la arquitectura. En este caso, ahí tienen un grafiquito de qué pasaba dentro del templo, dentro del palacio, digamos. Va a estar, yo les hablaba del rey o de este gobernante, Pakal, en donde la tumba de Pakal va a estar en la base de la pirámide, ¿no? Es decir, las pirámides guardan y engloban, se puede acceder por distintos corredizos, diríamos, que llevan a la cámara y a la tumba, ¿no? Fíjense los distintos templos que coronan el edificio, decíamos, y el otro eje, que lo habíamos mencionado cuando veníamos con ANPAC, que era este tipo de bóveda que le llamábamos falsa bóveda o bóveda maya, porque no concluye en un semicírculo, que sería eso el espacio abovedado, sino que se va construyendo en un triángulo, podríamos decir, que es lo que se observa en la imagen bidimensional, en ese corte triangular a partir de esa superposición y ese corrimiento de los ladrillos, ¿no? La cestería, esa cresta, descansa en el muro central, separa las bóvedas de ménsulas o falsas bóvedas o bóvedas mayas, que ahí observan esa separación. Fíjense en ese corte que hay del edificio, si tienen la fotografía del edificio, la imagen dentro del edificio y el dibujo con el corte para observar estos distintos caminos, estas secciones, ¿no? Donde se ve la ligereza de la crestería, esa cresta, ese espacio que a partir de que pasaba el viento porque esa cresta va a generar espacios abiertos y cerrados. Entonces, cuando pasa el viento por esa construcción, genera un sonido que era parte del ritual en los días que se producía el ritual. Y la crestería descansa, ¿no?, sobre el muro central, y ese muro central separa las dos falsas bóvedas o bóvedas mayas en la zona, ¿no?, de los templos. ¿Alcanzan a ver lo que les digo? Ahí tienen el corte y debajo tienen la foto.